El video no debía existir, o al menos no de esa forma, porque las cámaras corporales están diseñadas para registrar procedimientos, movimientos, interacciones, no para contar historias incompletas, no para seguir grabando cuando ya no hay nadie allí. Pero este lo hizo durante 17 minutos, sin operador, sin explicación. Y lo peor de todo es lo que se escucha. La grabación comienza como cualquier otra. Un turno nocturno, una patrulla rutinaria en las afueras de un pequeño municipio de Pensilvania. Calles largas, iluminación irregular, casas separadas por extensiones de sombra que parecen absorber cualquier sonido. El operador, Juan Herrera, 34 años. Experiencia media, sin antecedentes disciplinarios. Conocido por ser meticuloso y excesivamente observador. Ese último detalle, en retrospectiva, adquiere otro peso, porque Juan no era de los que ignoraban cosas. Las registraba, las analizaba y a veces se obsesionaba con ellas. La cámara se activa a las 02:13 am. No hay nada inusual en los primeros minutos. Se escucha el motor del vehículo detenido, la radio de fondo, un reporte breve, una posible intrusión en una propiedad abandonada en las afueras del municipio. Nada urgente, nada peligroso, al menos en apariencia. Juan desciende del vehículo. La imagen se estabiliza en movimientos suaves, profesionales. Su linterna recorre el perímetro. Un portón oxidado, parcialmente abierto. Un camino de grava que se pierde entre árboles altos. El lugar tiene nombre, pero nadie lo usa, porque los nombres implican identidad. Y este lugar hace tiempo que dejó de tenerla. Era una antigua propiedad agrícola, abandonada hacía más de una década, sin actividad registrada, sin mantenimiento, sin razón real para que alguien estuviera ahí, excepto esa noche. Central, estoy en el punto, dice Juan. Su voz es clara, controlada, pero hay algo más, una ligera pausa entre palabras, como si estuviera procesando más de lo que está diciendo. Recibido. Proceda con verificación visual, responde la radio. Juan avanza. Cada paso sobre la grava produce un sonido seco, constante, rítmico, hasta que deja de serlo, porque hay otro sonido, más leve, desfasado, como si alguien más estuviera caminando, pero no exactamente al mismo ritmo. Juan se detiene. La cámara también. El silencio que sigue es incómodo. No porque sea total, sino porque no lo es. Ese segundo sonido no desaparece del todo, solo se vuelve más sutil, más difícil de ubicar. Juan gira lentamente, la linterna barre el área. Nada, árboles, sombra, vacío. ¿Hay otra unidad en la zona?, pregunta. Negativo, responde la central. Eso debería ser suficiente, pero no lo es. Juan no responde de inmediato. Sigue observando, como si algo no terminara de encajar, y ahí ocurre el primer detalle, pequeño, casi insignificante, pero imposible de ignorar una vez que se ve. La puerta principal de la casa está entreabierta, no completamente, solo lo suficiente, y se mueve, muy ligeramente, no por el viento, no hay viento, se mueve como si alguien hubiera pasado hace poco. Juan enfoca la linterna. La cámara ajusta exposición. La madera está deteriorada, la pintura descascarada, el marco torcido. Pero la bisagra está intacta, demasiado intacta para una estructura abandonada. Voy a entrar, dice finalmente. No hay respuesta inmediata de la central. Eso no es inusual, pero en ese momento se siente distinto. Juan avanza, cruza el umbral y la temperatura parece cambiar, no en la grabación, eso no se puede medir, pero en su respiración. Se vuelve más corta, más controlada. El interior está oscuro, mucho más de lo que debería, como si la luz no terminara de penetrar completamente. La linterna recorre el espacio, un comedor antiguo,
Una mesa volcada, sillas desiguales, polvo, pero no uniforme. Hay zonas más limpias, como si algo hubiera sido movido recientemente, o como si alguien hubiera estado ahí. Juan no comenta eso, pero su cámara sí lo muestra, y eso es suficiente. Central, posible ingreso reciente. No hay señales claras de ocupación actual. Pero algo no está bien aquí. Silencio. La radio tarda en responder más de lo habitual. Recibido. Mantenga precaución. Precaución. Una palabra que en ese contexto no alcanza. Juan avanza hacia el pasillo. Cada paso más lento, más consciente. Las paredes están marcadas. No con grafitis, no con daños visibles, sino con algo más difícil de definir. Irregularidades, sombras que no coinciden con la fuente de luz, líneas que parecen moverse cuando la linterna pasa, pero desaparecen cuando se detiene. Juan no dice nada, pero reduce la velocidad, eso dice suficiente. Al fondo del pasillo, una puerta, cerrada, a diferencia de las demás, la única completamente cerrada. Ese tipo de detalle no es casual, nunca lo es. Juan se acerca, extiende la mano, duda, solo un segundo, y luego gira la perilla. La puerta se abre con un sonido seco, y lo que hay al otro lado no es lo que esperaba. La habitación está vacía, completamente, sin muebles, sin objetos, sin marcas visibles, pero hay algo. En el centro, una silla, sola, colocada con precisión, demasiada precisión. No está ladeada, no está deteriorada, está alineada, como si alguien la hubiera puesto ahí con intención. Juan no entra de inmediato, observa, analiza, y entonces la cámara capta algo, un sonido, muy leve. Detrás de él, no en la habitación, en el pasillo. Juan gira rápidamente. La linterna vuelve a recorrer el corredor. Nada, pero el sonido no desaparece esta vez. Se mantiene, constante, como una respiración. No agitada, no humana, del todo, pero presente. Central, comienza Juan, y se detiene, porque la radio no responde. No hay estática, no hay interferencia, solo silencio. Un silencio absoluto, como si la conexión hubiera sido cortada. Juan retrocede un paso, luego otro. La cámara se mueve con él, y entonces algo cambia. No en el entorno, en el ritmo. Sus pasos dejan de ser uniformes, la respiración se acelera, no por pánico, aún no, sino por anticipación. Ese momento en el que el cuerpo entiende algo antes que la mente. Y entonces ocurre. El segundo detalle, el que nadie pudo explicar después. La cámara se inclina, no por movimiento brusco, sino lentamente, como si estuviera siendo empujada o ajustada. Pero Juan no levanta las manos, no hay ningún gesto que justifique ese cambio. La imagen desciende unos centímetros y se estabiliza, en un ángulo distinto, más bajo, más cercano al suelo. Juan no comenta eso, pero su voz cambia. Hay alguien aquí. No es una suposición, es una conclusión. Silencio. El sonido sigue, más cerca ahora, más definido. Y entonces la grabación capta algo más. Un susurro. No claro, no entendible, pero innegable. No viene de la radio, no viene de Juan, viene de algún lugar dentro de la casa. Y lo más inquietante es que parece responderle. Juan no vuelve a hablar. No de inmediato. La cámara se mantiene fija unos segundos. Luego gira lentamente, como si siguiera algo o alguien. Y en ese momento, la imagen se interrumpe brevemente. No se apaga, no se corta, solo pierde continuidad. Un parpadeo. Menos de un segundo, pero suficiente. Cuando vuelve, Juan ya no está en el mismo lugar. La cámara apunta hacia el exterior, la puerta principal, abierta, la noche, silenciosa, vacía. Pero Juan no aparece en cuadro.
Y sin embargo, la cámara sigue grabando. Los primeros segundos después de la desaparición son los más extraños, no porque ocurra algo evidente, sino porque no ocurre nada. La cámara permanece encendida, orientada hacia la entrada principal de la casa, con la noche extendiéndose más allá del marco de la puerta como una superficie inmóvil, demasiado quieta para resultar normal. No hay forcejeo, no hay caída, no hay una exclamación final, no hay un corte abrupto que permita construir una explicación rápida, solo ausencia. Y una grabación que continúa. Ese fue el detalle que convirtió el caso de Juan Herrera en algo distinto a una desaparición común. Porque una persona puede desaparecer, un operador puede perder comunicación, una escena puede quedar incompleta, pero 17 minutos de video posterior, eso ya no es un vacío, es un mensaje o algo que se parece demasiado a uno. A las 02:19 AM, exactamente 6 minutos después de que Juan activara la cámara, se registra el último sonido atribuible con certeza a él. Una inhalación breve, contenida, como la de alguien que acaba de ver algo que no esperaba encontrar. Después de eso, nada. Ninguna orden, ninguna llamada de auxilio, ningún impacto claro. Simplemente, Juan deja de estar presente. Y sin embargo, la grabación sigue revelando cosas. La imagen se mantiene inmóvil durante 14 segundos. El marco de la puerta ocupa el centro. Afuera, el camino de grava se pierde entre la oscuridad. A la izquierda, una parte del porche. A la derecha, la sombra de una pared interior. Todo parece suspendido en una especie de espera antinatural. Entonces se escucha un sonido. No proviene del exterior, tampoco del interior inmediato. Es más profundo, más lejano, como si viniera de otra parte de la casa o incluso de detrás de una pared. Un golpe seco, aislado, no muy fuerte, pero imposible de confundir con el asentamiento natural de una estructura vieja. Pausa, luego otro, esta vez más irregular, como si algo hubiera sido arrastrado apenas unos centímetros. Los investigadores que revisaron el material una y otra vez intentaron encajar esos sonidos en explicaciones normales. Madera cediendo, tubos antiguos, animales dentro de las paredes. Pero el problema con las explicaciones normales es que no suelen acumularse de esta manera. No cuando cada una parece razonable por separado, pero todas juntas empiezan a formar algo que ya no lo es. A las 02:19:31 la cámara se mueve, no mucho, apenas unos grados, como si el cuerpo que la lleva hubiera cambiado de postura. Pero ahí está el problema. Si Juan ya no estaba frente a la puerta, ¿quién estaba moviendo la cámara? El giro es lento. No se parece al de una pelea, tampoco al balanceo caótico de una caída. Es un desplazamiento controlado, casi cuidadoso. La imagen abandona el exterior y vuelve poco a poco hacia el interior de la casa. El pasillo reaparece, vacío. La puerta de la habitación del fondo sigue abierta. La silla continúa exactamente en el centro. Nadie entra en cuadro. Nadie cruza. Y aún así, la cámara avanza. Un paso, luego otro. El sonido de las botas sobre el suelo de madera es claro, pesado, regular, pero no hay respiración. Ese detalle fue uno de los que más perturbó a quienes revisaron el archivo completo. Durante toda la primera parte del registro, Juan respiraba de manera audible, a veces apenas perceptible, a veces más marcada, un sonido humano, continuo, presente. Después de su desaparición, los pasos siguen, la cámara se mueve, el entorno reacciona, pero la respiración desaparece por completo. Como si la cámara siguiera adherida a un cuerpo que ya no la usara. Como si algo continuara caminando, sin ese detalle mínimo que confirma la presencia de una persona viva.
La imagen entra otra vez en la habitación vacía. La silla queda en primer plano. La luz de la linterna tiembla ligeramente, dibujando sombras largas en las paredes desnudas. Y entonces aparece un elemento nuevo. En la pared del fondo, no una figura, no una persona, una marca, oscura, vertical, delgada. No estaba allí en la primera entrada, o si estaba, no era visible. Ahora sí. La cámara se queda fija en ella durante varios segundos, como si quien la llevara estuviera examinándola. La luz sube y baja lentamente. La marca no cambia, no se mueve, pero tiene una cualidad extraña. Parece absorber la luz más de lo que debería. No refleja, no define bordes, solo permanece. Y ahí se escucha por segunda vez el susurro, más cerca, más articulado. Aún así, imposible de transcribir con seguridad. Los expertos de audio limpiaron el archivo, aislaron frecuencias, redujeron ruido ambiente, compararon patrones fonéticos. Algunos afirmaron distinguir una sola palabra. Otros juraron que eran dos. Hubo quien creyó escuchar el nombre de Juan. Hubo quien dijo que no era una voz, sino varias superpuestas. Pero nadie logró una conclusión firme. Solo coincidieron en algo. El sonido no venía de la radio. No era un rebote electrónico. No coincidía con la voz de Juan. Y tampoco parecía proceder desde una dirección estable. Estaba ahí, como si el espacio entero lo emitiera. La cámara da un paso más. La silla ahora queda a un costado. La marca de la pared ocupa el centro del encuadre. Entonces ocurre el tercer detalle, el más comentado, el más analizado y quizá el más difícil de olvidar. Durante 1,5 segundos, una sombra pasa por detrás de la pared visible en el umbral. No entra completamente en cuadro, no tiene definición suficiente para afirmar que sea una persona, pero tampoco se comporta como una sombra ordinaria. No responde al ángulo de la linterna, no guarda relación con ningún objeto identificable. Es una interrupción breve de la oscuridad sobre otra oscuridad, una presencia insinuada, nada más, nada menos. La cámara gira de inmediato hacia ese punto. Ya no hay nada, solo el pasillo, otra vez vacío. La luz tiembla apenas, y por primera vez desde la desaparición de Juan, se oye un sonido que no pertenece al entorno. Un clic, metálico, pequeño, muy cercano al micrófono, como el que haría un dedo al presionar un botón lateral del equipo. Después de ese clic, la cámara cambia de modo. La imagen gana contraste. El centro del cuadro se ilumina ligeramente más. No es visión nocturna total, pero sí un ajuste manual que Juan usaba con frecuencia en espacios cerrados. Sus compañeros lo reconocieron enseguida. Era una costumbre suya, no dejar que la cámara decidiera sola. Prefería corregir exposición manualmente. Ese dato, lejos de aclarar algo, lo volvió más inquietante, porque sugería que alguien o algo había operado la cámara exactamente como él lo hacía. A las 02:21 AM, la central vuelve a intentar contacto. Unidad 12, responda. La voz sale por la radio con normalidad, nítida, tardía pero clara. No hay respuesta. Unidad 12, confirme estado. Nada. La cámara no se detiene. Tampoco se vuelve hacia la radio como haría Juan de manera instintiva. Sigue enfocando el pasillo, como si la llamada no importara, o como si quien la llevara no entendiera del todo qué estaba escuchando. Pasaron 11 segundos, y entonces se oye algo al final del corredor. No es un paso, no es un golpe, es más parecido a una risa, pero una risa reducida a su forma mínima, sin alegría, sin contexto, sin humanidad completa. Un sonido breve, quebrado, que podría confundirse con aire escapando de una tubería si no fuera porque tiene cadencia, intención, un inicio y un final demasiado precisos. La cámara se queda inmóvil, no avanza, no retrocede, solo escucha.
Ese momento, según algunos investigadores, fue el verdadero punto de fractura del caso. No la desaparición de Juan, no la ausencia de respiración, no siquiera la sombra, sino esta extraña interacción entre un dispositivo que sigue registrando y un entorno que parece haber advertido que está siendo observado, como si la casa hubiera dejado de ser escenario para empezar a comportarse como participante. A las 02:22 am se produce una anomalía de tiempo dentro del archivo. No una interrupción total, no un corte, más bien una secuencia de cuadros que no terminan de corresponder entre sí. El reloj interno avanza normalmente, pero la imagen presenta una discontinuidad mínima. El ángulo cambia unos centímetros sin transición visible. La silla vuelve a estar centrada. La marca de la pared ya no aparece. En su lugar hay una superficie limpia, vacía, como si nunca hubiera habido nada allí. Y ahí, en el suelo, junto a una pata de la silla, aparece un objeto. Pequeño, oscuro, irregular. La cámara se acerca. Es una linterna auxiliar, la de Juan, reconocible por el clip lateral roto que había sido reportado semanas antes y nunca reemplazado. Eso cambia todo otra vez, porque la linterna no estaba allí en la primera entrada. Juan la llevaba sujeta al chaleco. Si ahora aparece en el suelo, significa que en algún momento posterior a su desaparición, el equipo fue desprendido y dejado exactamente en el centro de esa habitación vacía. No arrojado, no perdido durante una lucha visible, colocado. La cámara se inclina lentamente enfocándolo mejor, y entonces el audio registra el sonido más perturbador de todo el archivo. No es un grito, no es una voz extraña. Es la voz de Juan, muy baja, muy cerca, diciendo solo 3 palabras. No mires atrás. Eso es todo, nada más. No hay continuación, no hay jadeo posterior, no hay claridad suficiente para determinar si hablaba desde la cámara, desde otra habitación o desde una grabación reflejada. Pero el timbre es el suyo, la cadencia es la suya. Sus compañeros no dudaron al reconocerla, y sin embargo, Juan ya no estaba. La primera unidad de apoyo llegó al lugar a las 02:30 am. Encontraron el vehículo de Juan abierto, las luces de posición encendidas, la puerta principal de la propiedad entreabierta y la cámara corporal todavía grabando. El dispositivo estaba en el suelo del pasillo, orientado hacia la habitación de la silla. No sujeto al uniforme, no sobre un cuerpo, solo allí. Juan no estaba en la casa, no estaba en el terreno, no estaba en los alrededores inmediatos. No había huellas de salida claramente identificables aparte de las suyas al ingresar. No había señales de arrastre hacia el exterior. No había manchas visibles, no había un punto de fuga razonable. Como si entre el momento en que la cámara registró su presencia y el instante en que los refuerzos entraron, Juan hubiera sido borrado de la escena sin alterar casi nada más. Pero los 17 minutos completos todavía guardaban algo adicional. Algo que pasó desapercibido al principio, oculto por la tensión del momento, por el ruido de fondo, por la necesidad urgente de encontrar una explicación más simple. En el minuto 14 del segmento posterior a la desaparición, cuando la cámara ya está en el suelo y parece no registrar nada más que el marco de la puerta y una franja del pasillo, se ve movimiento al fondo, muy leve, tan leve que en velocidad normal puede pasar por una distorsión. Una figura cruza la parte más lejana del corredor. No se acerca a la cámara, no entra en la habitación, solo cruza, de izquierda a derecha, y desaparece. La altura coincide aproximadamente con la de Juan, la complexión también. Pero hay un problema, el movimiento no coincide con el de alguien caminando normalmente, es demasiado uniforme, demasiado lineal. Como si no avanzara dando pasos, sino deslizándose apenas fuera de fase con el espacio que lo rodea.
Ese fragmento fue ampliado incontables veces. Nunca mejoró lo suficiente, nunca permitió afirmar nada. Solo añadió otra capa de incertidumbre. ¿Era Juan? ¿Alguien más? ¿Una distorsión? ¿El reflejo de algo imposible de identificar? No hubo consenso. Y esa falta de consenso terminó alimentando todo lo demás. En los días siguientes, el caso dejó de ser solo una desaparición en servicio. Se convirtió en una anomalía, una que nadie quería nombrar de esa manera, pero que empezaba a imponer sus propias preguntas. ¿Por qué la cámara siguió grabando sin operador? ¿Quién ajustó la exposición manual? ¿Quién colocó la linterna en la habitación? ¿De dónde salió la voz que decía no mires atrás? ¿Y por qué la casa, revisada después con luz del día, con múltiples unidades y equipo forense, ya no mostraba la misma distribución que aparece en el video? Porque cuando regresaron por la mañana, la silla ya no estaba. A la luz del día, la casa no parecía la misma. Y ese fue el primer problema. Porque las estructuras abandonadas pueden deteriorarse, pueden colapsar, pueden cambiar con el tiempo. Pero no en cuestión de horas. No entre una grabación documentada y una inspección oficial realizada menos de 8 horas después. Sin embargo, eso fue exactamente lo que encontraron. El equipo forense ingresó a las 09:12 AM. Misma puerta, mismo umbral, mismo pasillo, pero no el mismo lugar. Las paredes estaban más limpias de lo esperado. El polvo era uniforme. No había zonas desplazadas, ni marcas recientes de tránsito fuera de las que dejaron los propios agentes al ingresar. La habitación del fondo estaba vacía, completamente vacía, sin silla, sin marca en la pared, sin linterna, nada. Ni siquiera el patrón de polvo coincidía con el objeto que, según el video, había estado colocado en el centro durante varios minutos. No había huella, no había interrupción, no había evidencia de que algo hubiera estado allí recientemente. Y eso era imposible de justificar, porque incluso si alguien hubiera retirado la silla después del registro nocturno, tendría que haber dejado algún rastro. Una marca, un desplazamiento, una diferencia mínima en la textura del suelo, pero no había nada, como si ese elemento nunca hubiera existido. El informe inicial intentó mantener una línea lógica: posible desorientación visual bajo condiciones de baja iluminación, interpretación errónea de objetos parciales, efecto de contraste en cámara. Nada concluyente. Pero había un problema con esa hipótesis. Demasiadas personas vieron la grabación. Demasiados ángulos confirmaban lo mismo. La silla estaba ahí, y ahora no. El segundo problema apareció poco después: el dispositivo. La cámara corporal de Juan fue recuperada en el mismo punto donde termina el registro, en el suelo del pasillo, orientada hacia la habitación del fondo, encendida, funcional, sin daños visibles, pero con un detalle que no figuraba en los protocolos: el archivo. Los 17 minutos posteriores a la desaparición no estaban en la memoria principal, estaban en una partición secundaria, no documentada en el manual del fabricante, no accesible desde la interfaz estándar, no visible durante una descarga normal. Fue necesario un análisis técnico más profundo para encontrarlos, y cuando finalmente lo hicieron, apareció algo más, un fragmento adicional, 18 segundos, ubicado entre el minuto 16 y el 17 del registro, no visible en la línea de tiempo principal, no reproducible de forma convencional, un segmento que, en palabras del técnico que lo extrajo, no debería estar ahí. La grabación comienza sin transición. La cámara está en movimiento, no como antes, no con desplazamientos suaves o pasos reconocibles. Se mueve, de forma irregular, como si no estuviera sujeta al cuerpo, como si fuera llevada en la mano, o algo similar. La imagen es inestable, la luz fluctúa,
y por primera vez en todo el registro se ve el exterior desde otro ángulo, no desde la puerta, no desde el umbral, sino desde el borde del terreno, cerca del límite con los árboles. Eso cambia la perspectiva completamente, porque significa que la cámara salió de la casa después de haber sido encontrada dentro, o que alguien la llevó afuera en algún momento no registrado. La imagen se estabiliza unos segundos y entonces aparece una figura, de espaldas, a unos 10 metros, parada, inmóvil. La silueta es clara, altura media, con textura coincidente, uniforme oscuro. Es Juan, o al menos algo con su forma. La cámara intenta enfocar, pero no logra definir completamente los bordes. Hay una especie de distorsión leve alrededor de la figura, como un desfase entre el contorno y el fondo. La figura no se mueve, no reacciona, no gira, solo está ahí, mirando hacia el bosque, y entonces hace algo. Levanta el brazo, lentamente, no hacia la cámara, sino hacia adelante, como señalando algo, algo que no se ve, algo dentro de la oscuridad de los árboles. La cámara intenta acercarse, da un paso, dos, la figura no cambia, sigue señalando, y en ese momento se escucha una voz, no la de antes, no el susurro, no la risa. Esta es clara, directa y completamente fuera de lugar. Ya entendiste. No es una pregunta, no es una orden, es una afirmación, y no está dirigida a Juan, está dirigida a quien está viendo. La cámara tiembla, la imagen se distorsiona un instante y la figura desaparece, no se va, no se mueve, no se aleja, simplemente ya no está. El cuadro queda vacío, solo árboles, oscuridad y el sonido del viento, que antes no existía. El fragmento termina abruptamente, sin transición, sin cierre, y lo más inquietante es lo que viene después. Cuando los técnicos intentaron reproducir ese segmento nuevamente, ya no estaba. El archivo seguía ahí, la estructura también, pero el contenido había cambiado. Ahora mostraba solo estática, 18 segundos de interferencia sin forma, sin audio, sin imagen reconocible, como si el sistema hubiera decidido reemplazarlo. El informe final nunca incluyó ese fragmento. Oficialmente no existe, no forma parte del registro, no fue presentado en la investigación pública, solo quedó en copias internas y en la memoria de quienes lo vieron antes de que desapareciera. La búsqueda de Juan se extendió durante semanas, luego meses. Se rastrearon áreas boscosas, se utilizaron perros, drones, equipos térmicos. Nada, ni una prenda, ni una huella clara fuera del perímetro inicial, ni un indicio que permitiera reconstruir una ruta, como si su presencia hubiera sido contenida, limitada a ese punto, a ese momento, a esa grabación. El caso fue cerrado un año después, clasificado como desaparición en servicio sin causa determinada, un término técnico, limpio, funcional, pero insuficiente, porque no responde a lo esencial, no explica por qué la cámara siguió grabando, no explica quién ajustó los controles, no explica la voz, ni la figura, ni el fragmento oculto, y sobre todo, no explica lo que ocurrió dentro de esa casa. Hoy la propiedad sigue en pie, sellada, sin acceso público, sin registros nuevos. Pero hay algo que pocos mencionan, algo que no está en los informes, algo que solo aparece en testimonios indirectos, vecinos lejanos, conductores nocturnos, personas que pasaron por la carretera en horas en las que no deberían haber visto nada. Algunos dicen que, en ciertas noches, hay una luz dentro, no constante, no fija, intermitente, como una linterna, moviéndose por el interior, recorriendo el pasillo, deteniéndose en la habitación del fondo y luego desapareciendo.
Otros aseguran haber visto una figura en el límite del bosque, de espaldas, inmóvil, como esperando, siempre en el mismo punto, siempre con el mismo gesto, el brazo ligeramente levantado, señalando, pero nunca hacia la carretera, nunca hacia las casas, siempre hacia adentro, hacia lo que no se ve, hacia lo que no quedó registrado, porque hay cosas que una cámara puede capturar y otras que apenas logra insinuar. Y en este caso, lo que quedó grabado no es lo más perturbador, sino lo que parece haber entendido Juan justo antes de desaparecer, ese momento exacto en el que dejó de hablar, en el que dejó de respirar, en el que dejó de estar, pero la cámara siguió, como si alguien más hubiera decidido continuar la grabación, no para mostrar lo ocurrido, sino para dejar una advertencia, una sola, breve, precisa: no mires atrás.